A Dios, como siempre, estos minutitos de compartir la palabra de Dios, y soy reiterativo, tanta necesidad que tenemos en nuestra alma, a pesar de todas nuestras necesidades, ¿no es cierto? Pero el alma necesita tener paz de Dios, tener descanso, sosiego, y para eso Dios nos ha dejado su palabra, la Biblia, y tenemos que creer, ¿no es cierto?, que en ella encontramos la respuesta, ¿no? Y venía para compartir con ustedes estos minutitos, que buscamos a veces respuestas y todos nosotros de alguna manera necesitamos tener respuesta a nuestra vida, a nuestra necesidad, a nuestra familia, a una enfermedad, una respuesta, ¿no es cierto?, a tantas necesidades que vivimos, y más en este tiempo, en esta pandemia, que estamos pasando con tanta muerte, sufrimiento, dolor. No hay una buena esperanza de nada, ¿no es cierto? Pero ahí aparece la respuesta, ¿no? Por eso puse yo un poquitito, la palabra de Dios es la respuesta a toda necesidad humana. Y Dios sigue siendo Dios sentado en el trono, y Él es el que de repente Él está diciéndonos, ¿no es cierto?, a través de su palabra, que podamos levantar la mirada por fe. Levantar esa mirada por fe es mirar a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Y ahí dice en un salmo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, le está hablando de mi socorro, viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Es reconociendo, ¿no es cierto?, que en la palabra de Dios nos lleva a buscarlo y a tener esa fe y esa esperanza, que la ponemos netamente en la palabra de Dios. Va más allá de una creencia en algún hombre, va más allá de una creencia en una institución o alguien que pueda darnos una respuesta. La respuesta es de Dios, y es a través de su palabra. Y yo notaba, esta palabra de Dios trae a nuestras necesidades, ¿no es cierto?, la respuesta. Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida, y siempre diciendo, si ustedes pueden creer. Podríamos hablar tanto como predicadores, que predicamos la palabra de Dios porque la hemos creído y seguimos creyéndola, con problemas, con luchas, con aflicciones. La palabra de Dios es nuestra ancla. Mucha gente busca de alguna manera, vuelvo a decir, le está faltando la palabra de Dios. Tal vez tiene una religión, tiene una cierta creencia, pero la palabra de Dios está faltando en el corazón de las personas. Y es a través de leer la Biblia, en primer lugar, de recibir a Cristo, ¿no? El Señor enseñó sobre esto, ¿no? La verdad, a los religiosos les decía ya: ustedes de labios me honran, pero el corazón de ustedes está lejos. Está diciendo, no está morando la palabra de Dios en sus corazones. Que poco leemos la Biblia, que poco leemos la palabra, y ahí está. Como dijo Jesús: mis palabras que están en la Biblia son espíritu y son vida. Esa palabra puede sanar tus heridas de sentimientos, que a veces herimos y nos hieren en un matrimonio, en la familia, en hijos, padres, discusiones, y hay heridas que traen odio, rencor, enfermedad espiritual. Ahí es donde aparecen las separaciones, hijos por un lado, matrimonios, hermoso que conocemos, y por estar faltando esa palabra de Dios, que es la que va a curar y va a sanar, la palabra de Dios. El Señor enseñando dice que Él curaba y sanaba a los enfermos espirituales y físicos con la palabra de Dios. Decía: si tú puedes creer a la palabra que yo estoy hablando, mis palabras, decía Jesús como hombre, son las palabras de mi Padre. Él creyó. Él tenía que pagar un precio muy alto por una sociedad, por el mundo entero, de entregar su vida, y por la fe en sus palabras, que el Padre lo iba a resucitar. Era una locura, porque nadie había llegado a la cruz, y resucitar menos. Pero Jesús venía a hacer lo que nadie podía hacer. Dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo para que Él diera su vida por nosotros y pagar el precio de nuestros pecados, ser perdonados, ser bendecidos, y cuando partimos de esta tierra tener vida eterna. Mucho se desconoce de esto, como nosotros desconocíamos. Nuestra fe, nuestra confianza está en la palabra de Dios.
Si usted no tiene la palabra de Dios, no tiene esa fe de Dios. Tiene una fe sin una cierta creencia, pero cuánto se nos viene abajo cuando a veces tenemos proyectos, tenemos planes para nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, y eso Dios lo quiere. Un país que tiene proyectos, pero a veces por no tener la palabra de Dios, por no confiar en la palabra de Dios, se decae, los males vienen. Y esto es lo que un poquito el pensamiento esta noche miraba. La palabra de Dios es la respuesta a toda necesidad, más en este tiempo. Y es para todos los que creen. La palabra de Dios es la fe que puede vencer en el hombre, la familia, en el hogar. Es lo que sana el cuerpo, el alma, le da vida. Esto es muy importante entender. Nosotros no hablamos de una cierta religión o salirnos, sino que hablamos de conocer la palabra de Dios. Vuelvo a decir, Jesús dijo, aún al pueblo de Dios, los judíos, ¿no es cierto? Les dijo que ellos tenían una cierta religión, pero no tenían morando la palabra de Dios, y eso les recriminó, eso les decía él, ¿no es cierto? Para que conocieran y aprendieran la palabra. Dice, conocerán la verdad, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, y esa verdad, la palabra, los va a hacer libres, los va a sanar, los va a libertar, va a traer paz y descanso, va a traer una esperanza. Necesitamos una esperanza en este tiempo, ¿no? De salir de toda esta pandemia, esta muerte. Hay esperanza en la palabra, hay respuesta para tu vida, tu hogar y tu familia en la palabra de Dios. Esa palabra se llama Cristo, nuestro Señor Jesucristo. No sé cómo andamos de tiempo, yo quiero hacer una oración, y en esta oración, ¿no es cierto?, que puedas entregar tu vida al Señor como familia. Puedas decir conmigo, Señor Jesús, yo me arrepiento de mi falta, de mi pecado, me reconozco un pecador, pero sé que Jesús murió por mí y resucitó para pagar el precio por mis pecados. Yo lo acepto en mi corazón, anotar mi nombre en el libro de la vida, a mí y a mi familia. Señor, creo que tú eres mi respuesta para todas mis necesidades. Ayúdame, Señora, a tener una Biblia, a empezar a leer la palabra y creer en ella, porque al que cree todo le es posible. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos contentos y agradecidos. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.